En la Escritura, alguna vez hemos estudiado bastante, ¿no es cierto?, el Salmo 23, aunque uno puede partir del Salmo 23 y explayarse en cada segmento del Salmo, como uno puede explayarse a través de otro pasaje y partir de allí, ¿no es cierto? Y uno puede a partir de allí ver las palabras, las expresiones que se usan. A veces una palabra comienza uno a amplificarla a lo largo del pasaje y la amplifica en su significado, en lo que representa, en lo que me quiere enseñar, exhortar, traer expectativa, esperanza a lo largo de toda la Escritura. Uno ve la palabra en el texto, pero también ve la palabra en otros textos y cómo esa misma palabra se desarrolla, ¿no es cierto?, y uno va aprendiendo. Y en el Salmo 23, que nosotros, hasta donde Dios nos da sabiduría, el Salmo 23 que nosotros hemos hablado largo y tendido, por así decirlo, uno va aprendiendo, ¿no? Y la palabra nos enseña, muchas veces nos sirve para confrontarnos. De hecho, que la palabra viva, los profetas decían, los discípulos también, ¿no? Y los siervos que no eran profetas también, aunque podían ser profetas como David en un cierto sentido, son palabras que nos exhortan y nos confrontan, ¿no? Y aunque uno después no lo anda diciendo a boca dejarlo delante de todo el mundo, uno en su fuero íntimo, en su ser interior, esa misma palabra, ¿no es cierto?, lo va trabajando a uno, y eso es lo que dice que es la palabra de Dios. Y eso es lo que dice el Salmo, varios salmos, pero el 119 por ejemplo, y otros salmos, que la palabra de Dios es lo que transforma, ¿no? Lo que da vida, lo que transforma. ¿Sí? Por eso se habla de la palabra viva, de la palabra como espada de doble filo, de la palabra que transforma. Yo sé que muchas veces se utilizan otros argumentos, que yo puedo no compartirlos, eso seguro. ¿Qué argumentos no comparto? Cuando se utilizan cosas externas a la Biblia que quieren hacernos demostrar que pueden transformar a la persona, ¿no es cierto? Determinado charla, determinado curso, determinada conferencia, determinada novedad, determinada experiencia, ese tipo de cosas no transforman la vida de la persona, ¿no es cierto? Ni siquiera puede hacer mella favorable, va a ser mella de forma desfavorable, pero no en forma favorable. Lo único que transforma es el poder de la palabra de Dios, el lavar, dice el Señor. Hay muchas palabras, Imra, lavar y otras para expresar la palabra, ¿no es cierto?, que es transmitida, pero esa palabra puede ser el lavar. Acuérdense que la palabra lavar también significa pasto, ¿se acuerdan ustedes? El nombre del pasto, el lugar de pastura. Entonces, la palabra es como ese pasto, por eso alimenta a la oveja con delicados pastos. Cualquier persona que lo lea ahora probablemente tenga que requerir una explicación, pero David y las personas judías que estaban en ese momento, o hebreas, porque no eran judíos en ese momento, o sí, los de Judá eran judíos, pero los demás eran hebreos, cuando escuchaban eso, ¿no es cierto?, que me alimentan delicados pastos, cualquier persona hebrea que estuviese escuchando en ese momento hacía la analogía, ¿no es cierto?, lavar de palabra con la palabra lavar, que es pasto, porque es la misma palabra, ¿cierto? Aunque hay otra palabra como Imra y algunas otras palabras que significan la palabra, pero es la palabra de la vida. Miren, siempre la palabra no es la persona, no es el buen consejo de alguien que tiene cariño. Es bueno que nos den buenos consejos y alguien que nos tenga amor y cariño. No es la gracia, la ilustración, el carisma, la simpatía de aquella persona que le enseña, sea de una confesión, sea de la otra, o de lo que fuese. Aunque enseñara de la Biblia, no es la persona, ¿no es cierto?, sino es la palabra. Y eso yo lo aprendí, eso lo creo a rajatabla eso, trato de no tropezar yo ni de hacer tropezar a los demás en ese sentido, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto?, vamos, corre para un lado y corre para el otro, corre para el otro, buscando esa dosis a veces de novedad, ¿sí? Pero lo que transforma, bueno, es el creador de todas las cosas, y ese es el Ruach HaKodesh, trabajando sobre la palabra escrita para que esa palabra el Señor la pueda reelaborar en nuestro corazón. Esa es la verdad. Pero es la palabra misma, no es algo externo
a lo que es la Escritura. Miren, dentro de nuestro pueblo judío, por lo que es la palabra y preservar la palabra, aún de preservar los escritos, los pergaminos, si quiere preservarlos físicamente, lo cual es importante, si no, como hubiera llegado hasta nuestros días un montón de cosas, ¿no? La gente de nuestro pueblo moría terriblemente con terribles torturas. Muchos de los grandes rabinos, por ejemplo, el rabino Akiva fue uno, ¿no? Que fue torturado y enrollado, y dice, bueno, quiere morir, lo enrollaron en el rollo y a Gilel y a otros y tantos rabinos de la época antigua, porque lo posterior. En la Segunda Guerra Mundial usted va a ver, hay documentales que son muy recurrentes, hay otros documentales menos vistas, pero hay documentales menos vistas que también hay fotos de esos documentales, donde usted va a ver, y eso no son cuentos porque es una película, es una documental de un hecho real, concreto, con las personas en tiempo real y de la época, ¿no es cierto?, los que padecieron, y usted va a ver, por ejemplo, en distintos lugares, Polonia, Austria, y otros países, donde se mantienen esas documentales que a veces se suelen dar, algunos tenemos la posibilidad de conseguirlo, verlo, otros tal vez no lo podemos ver. Y entonces usted va a ver, sobre todo gente anciana, ¿no es cierto?, por lo general, puede ser los ancianos, donde usted va a ver esas documentales que van siendo llevados, arriados como ganado, ¿no es cierto?, por los nazis, y van con los rollos, o con los candelabros, y con los atados donde se llevaban los libros. Yo tengo esos materiales, no hay documentales, pero sí tengo un montón de esos libros, pero documentales he visto. Entonces, usted me dice, bueno, eso porque querían preservar eso, ¿no es cierto?, pero también es una forma de preservarlo, preservarlo físicamente, porque eso sabe que es lo que la persona sabe que es lo que alimenta, lo que fortalece, aquello que le da la identidad, la herencia, aquello a lo cual uno se aferra. Nosotros a veces, no digo usted ni yo, pero a veces parece como que no nos importara un montón de cosas, ¿no? Ni siquiera las cosas que son bien caras, ¿no es cierto?, para la vida de cada uno, ¿no es cierto? Personalmente yo pienso que es eso. Y entonces tengo la convicción que es eso. Entonces es la palabra lo que transforma, esa palabra que se fue transmitiendo y preservando. Mire, si la gente no hubiera dado la vida por la palabra, por los rochos, por así decirlo, que es la palabra escrita, que de alguna manera Dios se tiene que valer, de alguna manera, porque se valen elementos físicos para transmitirnos, ¿no es cierto? Si no hubiera sido por miles y miles de que murieron desde que se empezó a escribir los rollos de la Torá y el Tanaj completo, por así decirlo, no hubiera sido preservado hasta nuestros días. Entonces, esa palabra escrita, ¿no es cierto?, revelada a través del Ruach HaKodesh, es la palabra de la vida que transforma, que es lo que cambia el corazón. Y en el Salmo 23, ¿no es cierto?, esto lo voy a nombrar, ¿no?, porque ya lo digo muchas veces, la Biblia nos exhorta, nos enseña, ¿no es cierto?, a que tenemos que ser guiados. Uno tiene que ser guiado. Una de las cosas, hablo personalmente, sé que generalmente es así también, y porque cualquiera lo sabe también, no solamente parece una idea personal mía. El ser humano todos tenemos que ser guiados, obviamente. Pero el ser humano es muy reacio a ser guiado, a ser conducido. Todos queremos de alguna manera mandar, ¿no es cierto?, guay que se nos dé autoridad, ¿no es cierto?, en algún trabajo y todo. De repente tenemos algún compañero, o nosotros mismos, que somos compañeros de otro, nos dan un pequeño cargo, una jerarquía, ¿no es cierto? Dicen, acá tengo la oportunidad de estar guiando a los demás, y ya ponemos cara de fiera y mano de hierro, ¿no? Y eso sí, el ser humano le cuesta ser guiado, orientado, ¿no es cierto?, porque a veces creemos que sabemos todo, pero también cuando nos dan un chiquitín de autoridad, fíjese, es bien interesante, aún con cosas niñas, triviales, ¿no? No sé si usted ha observado, pienso que sí, alguna vez lo he comentado, tal desde aquí. Usted, por ejemplo, se sube arriba de un carro para manejar y pasa todo el mundo por encima. Parece como que los demás no valen. Ahí donde vivimos nosotros, que también vive con Carlos, ahí en la unidad, usted va a ver, la gente es amorosa. Hay mucha gente. Algunos nos saludan, otros no. Saludamos por los andadores y todo, buen día, ¿cómo están? Se suben arriba del carro y lo encuentran usted en la salida de la unidad y salen a 70 kilómetros
Digo, que se me acaba de saludar hace 2 minutos, por ahí calculosamente, pero arriba del carro, cuando tenemos algo que nos da poder, sea lo que fuera, ¿no es cierto? Se montan y salen así. Entonces, está afuera y salen así. Pero, ¿me entiende? Hay algo, usted lo ve, que no le pase a usted cuando va a un carro, pero es cierto, hay algo, no sé qué es, pero pasa, ¿no es cierto? Entonces el ser humano, volviendo a lo de ser guiado y todo, le cuesta a veces ser guiado. Y cuando tenemos algo que nos da poder, ¿no es cierto? Ojo, al otro directamente lo pasamos por encima. Eso lo pueden leer en muchos libros, incluso los de autoayuda, esto, aquello, el otro. Hay algunos libros, yo no los comparto esos libros de autoayuda, pero sí analizan la psicología de las personas y uno aprende en ese sentido, ¿no? Y entonces, la Biblia dice, ¿no es cierto?, me guiará por senda de justicia. Y algunas cosas que yo he compartido, otras no, simplemente menciono esto y luego les voy a compartir algo, ¿sí? Dentro de todo. En la Biblia habla muchas veces de sendas y caminos, ¿no es cierto? Y en la Escritura, por ejemplo, los nombres, no, ni siquiera les voy a decir los pasajes, algunos se los tienen de los miércoles. En la Biblia se nos habla de caminos de destrucción, de caminos rebeldes, de caminos torcidos y de caminos tenebrosos, por nombrar algunos. Y están en Job, Salmo y Proverbio, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo el verso, pero esa parte. En la Biblia habla, ¿no es cierto?, de que tenemos que tener cuidado cuando se nos presentan caminos destructivos, como en el caso de Job, caminos que producen rebeldía, ¿no es cierto? Dice, por causa de sus caminos rebeldes, le dice al pueblo de Israel en el Salmo 107, ¿no es cierto? Más en lo que se desvía por caminos torcidos, el Señor lo llevará el Señor lo llevará con lo que hacen iniquidad, caminos torcidos, Salmo 125, Proverbios 13, lo que deja las sendas de rectitud para andar en caminos tenebrosos. Quiere decir que en la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla, muchas veces hay distintas palabras para camino, muchas veces puede ser la palabra derech, y hay varias palabras para camino, ¿no es cierto?, sendas, hay varias palabras. De hecho, que la palabra derech también es camino y forma de vida, conducta, eso es lo que la palabra derech. También hay otras palabras, ¿no es cierto?, para hablar de caminos, y a veces son intercambiables y otras veces no tanto, y por eso uno tiene que leer, y no incluso porque sepa hebreo uno, ¿no es cierto?, porque uno no tiene que saber hebreo para saber la Biblia, pero aún sabiendo hebreo, una persona puede saber hebreo y traducir alguna cosita. Pero aún sabiendo hebreo, si usted no conoce el sentido del pasaje y la aplicación de esa palabra, ¿no es cierto?, ahí podemos cometer grandes errores, sacar conclusiones equivocadas y desviarnos nosotros y desviar a cualquiera si uno no conoce la Escritura. Por eso hay que tener mucho cuidado en la Escritura. Y entonces, acá habla de camino, ¿no es cierto? Bueno, luego, en un momento cuando podemos utilizar la palabra senda y camino es lo mismo en algún caso. Le digo, mira, vaya por esta senda, vaya por este camino. La persona de aquí a 100 metros o 500 metros va a llegar igual, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Pero en la Escritura muchas veces las palabras son intercambiables y otras veces no. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que son traducciones y todo, ¿no es cierto? Para entenderlo y buscar la guía del Señor para que a través del Ruach HaKodesh nos dé la interpretación correcta del pasaje. Y entonces, en otros casos, cuando a veces aparece la palabra sendas, ¿no es cierto?, también Salmo 17, Proverbios 5, Isaías, etc., dice, por ejemplo, que hay senda de violentos, senderos inestables y senderos ásperos. Y son distintas palabras. Entonces usted va leyendo la Escritura y sabe que dice, me guiará por sendas de justicia, es lo que cantamos, ¿no es cierto?, en el Salmo 23. Hoy no lo cantamos. Hoy lo cantamos en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. Ese pedacito lo cantamos, pero no el Salmo 23 completo. Sí, no lo cantamos. Pero dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si decimos senda de justicia, existe una palabra justicia, y sabemos lo que es la justicia de Dios, ¿no es cierto? La justicia de Dios es todo lo que es, no solamente la justicia legal, ¿no?, sino me guía por senda de justicia. Cuando se habla de justicia, me guía por senda de justicia por amor de su nombre, de honestidad, de rectitud y de todo aquello que involucra la equidad, la justicia, ¿no?
Porque si no, uno parece que está hablando de justicia con los tribunales y todo. No. Andamos en caminos de justicia, en todo lo que es correcto, en todo lo que es, habla de honestidad, de decencia, ¿no? Me guiará por esas sendas de justicia. Puede ser explayado ese verso, esa misma palabra en ese sentido. Él me guía por sendas, pero si hay sendas de justicia que habla de equidad, de honestidad, es porque hay otras sendas. Cuando dice me guía por tal senda, si me guía por una senda, porque sabemos automáticamente que mínimo tiene que haber otra, por lo menos dos, ¿sí? Y las otras dos se pueden dividir, la segunda en cuestión se puede dividir, aunque otra vez aparece la palabra caminos, es lo mismo. Hay caminos de destrucción, caminos de rebeldes, caminos torcidos, caminos tenebrosos, ¿no? Y cuando se habla de senda, hay senda de los violentos, ¿no? En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Quiere decir que en el Salmo 17 dice el salmista, yo me guardo de la senda de los violentos. La palabra violento, no importa ahora, hay varias palabras para decir violento en la Biblia, incluso la misma palabra cuando se habla del asunto del diluvio, que eran hombres violentos, y esa palabra significaba alguien que arrebata. Hay muchas palabras, todas esas palabras feas en ese sentido, ¿no es cierto? Pero senda de los violentos habla de alguien que está generando una actitud, ¿no es cierto?, que avasalla al otro. Y entonces en el caso del diluvio, ¿no es cierto?, dice que Dios vio a los violentos, y es una palabra que tiene distintas traducciones, eran personas que arrebataban a través de la violencia bajo, violentando la libertad del otro, usurpando todo eso. Es una palabra muy fuerte que se utiliza en la Biblia varias veces, ¿no? Entonces quiere decir que a usted y a mí, el Señor nos tiene que guardar de esos caminos de destrucción, de caminos de rebeldes, caminos torcidos y caminos tenebrosos. Algunos dicen, bueno, pero ¿cuáles son esos? Bueno, usted, por ejemplo, no lo vamos a explicar ahora, pero cualquiera se da cuenta, ¿no es cierto?, cuando son estos caminos. Es un camino torcido, ¿sí? Si usted y yo mentimos, pongamos uno. Usted y yo tenemos caminos torcidos, ¿no? Si usted y yo somos vanidosos, tenemos caminos torcidos, cosas que van violentando y destruyendo a la persona y a nuestro entorno, ¿no? Si usted y yo somos egoístas, tenemos caminos torcidos. No hace falta hablar de cosas que puedan llamarnos la atención a ojos vistas, ¿no es cierto? Pero cuando la persona no mantiene todas las cualidades, las virtudes que tiene de tener para con Dios y para con la familia que tiene, para el entorno que lo rodea, para la redundancia, ¿no es cierto?, andamos en caminos torcidos. Usted es considerado, y yo soy considerado, y andamos en caminos torcidos. ¿Me entiende? Entonces, la Biblia dice, me guiará por sendas de justicia, y cuando uno busca se da cuenta que hay distintos caminos, como sendas de los violentos, sendas inestables, ¿no? Dice, no considera, hablando en proverbios, dice, no considera la senda de la vida, ¿no?, hablando de una persona inigua. Sus senderos son inestables y no lo sabe. Y a veces nuestros senderos son inestables y no lo sabemos, porque, como dice la Escritura, a lo largo y ancho de la Escritura, de Génesis hasta la eternidad del Tanakh, y en el Nuevo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto lo mismo, ¿no es cierto? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y eso aparece a lo largo de toda la Escritura. Por eso Moisés dice, aquí te muestro el camino y la verdad, unos en un monte, al otro en otro monte, y escoge la vida. Nosotros tenemos que escoger el sendero correcto para que el Señor nos guíe. Dice, es un poder de decisión. Es decir, Dios es el que transforma, el Ruach HaKodesh es el que conmueve, y la palabra es la que transforma a través de ese espíritu, ¿no es cierto? Pero la decisión no es nuestra. Y en estos pasajes que yo les estoy mostrando ahora, si usted lo lee, donde está el pasaje, el texto, el pasaje en su contexto, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, cómo es universal, pero estaba dirigido al pueblo de Israel y también a las naciones que circundaban a Israel. Y bueno, pero con todo lo que el Señor hacía, había caminos tenebrosos, caminos inestables o sendas inestables, pero para el caso es lo mismo, son intercambiables en este caso.
¿no es cierto? Caminos de los violentos, caminos de la instabilidad, caminos de destrucción, caminos torcidos. Entonces, en la Biblia uno encuentra todo este tipo de enseñanza. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor me tiene que guiar. Lo nombro esto nada más como comentario porque ya lo hablamos muchas veces. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo me enseña? Bueno, el Señor me enseña a través de su palabra. ¿Cómo me guías? A través de su palabra. Sintetizada a través de un elemento físico, de dos. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara tenía un sentido y el callado era para otra cosa. En el pastor, como ya ustedes lo saben mejor que yo, cuando lo hablamos con el asunto de la oveja, hay dos elementos físicos que el pastor utiliza, ¿no es cierto? Pero esa vara y ese callado vienen a través de su palabra. Y a través de su palabra nosotros tenemos el callado que me sirve un poco para cobijarme, para guardarme, el callado el que hacía toquecitos en la oveja para llevarla más cerca a alguna rebelde. Ya la vara era para exhortar un poco más, incluso la parte fina de la vara es para levantar la lana de la oveja, para ver si tiene algún camino torcido, traducido en enfermedad, que la lana lo tapaba, ¿no es cierto? Desgraciadamente muchas veces, tanto en la enfermedad física como en lo espiritual, no nos damos cuenta. Muchas veces en la enfermedad física, ¿no es cierto?, lo que se traduce después en una enfermedad física, de repente nuestro organismo a veces no nos da síntomas. Vamos a poner un caso. Voy a poner. Y una vez tuve 180, 110 de presión y no estaba tan mal, me sentía mal. ¿Te acuerdas cuando fuimos al hospital? Que todos lo saben, Alfonso estaba con nosotros y resulta que me dice, ¿usted ve estrellita? Le digo, no. Dice, ¿le zumban los oídos? No. ¿Le duele la cabeza? Para nada. Y otra persona con 150 está con 160 está con dolores de cabeza que no. Entonces muchas veces, por eso pongo mi caso, ¿no? Entonces me dice, bueno, me dio una medicación. Bueno, ustedes ya conocen la historia, creo que todos ya conocen la historia porque muchos lo vivieron conmigo. Yo no, estuve a punto de porque me dieron una pastilla doble en vez de darme una, y yo un poquitín entiendo eso, no soy médico, pero entiendo. Y para no desairar a la doctora que me estaba atendiendo en el hospital, me tomé las 2 pastillas y al piso, ¿no? Al minuto 40, yo iba tomando mi reloj. Digo, y yo sabía cómo toman esas pastillas. No las tomé nunca, pero sé, porque me gusta eso. Y entonces, por no desairar a la doctora, casi parto. En serio, porque no la quise desairar porque está la doctora, un ayudante y 2 enfermeras, ¿te acuerdas tú? Y la enfermera dice, ¿cuántas éramos hoy? Y yo dije, sí, queda mal delante de los demás decirle, ¿por qué no me tomo una, doctora? Si hubiera estado solo, por ahí se lo decía. Pero delante de los colegas dije, mejor no le digo nada. No, en serio, para no desairarla. Bueno, así. Y entonces, ¿qué pasa? Uno está enfermo, ¿no es cierto? Porque les dije que es una dolencia, la presión alta en ese sentido. Y entonces me dice si sentía ciertos síntomas que básicamente con esa presión se tiene que sentir de una u otra manera, aunque sea un poco, o las 3 juntas, o un poco cada una. Y entonces muchas veces, ¿no es cierto?, se enmascara, ¿no es cierto?, una enfermedad, tanto sea física como también en lo espiritual. De repente, mire, hay una de las cosas que es interesante en el ser humano. Yo no soy profesional de la materia, pero uno aprende cosas, por lo menos por experiencia de la vida. Y no es porque la experiencia sustituye a la vida. Pero, por ejemplo, muchas veces nos acostumbramos a vivir en el escándalo, ¿no? Sí. Entonces uno se acostumbra a decir, somos mentirosos y sabemos que somos mentirosos. Y si somos egoístas, somos egoístas, pero ya es natural en nosotros y somos egoístas. Y si nos sirven, agarramos la rebanada más grande y que el otro agarra la rebanada más chica, ¿no? Y entonces somos egoístas y ya lo hacemos siempre y nos importa muy poco, nos servimos nosotros primero y el otro y tenemos que ayudar, no ayudamos, somos egoístas y nos acostumbramos, nos parece que está bien, ya uno se acostumbra a vivir en eso y se le hace un hábito, ¿no es cierto? Entonces, la palabra, ¿no es cierto?, es la que nos tiene que transformar. Por eso está la vara y el callado. El callado es la parte más finita, la vara, está la parte gorda y la parte finita. Y entonces con eso levanta la lana, porque de repente la lana
cuando la quiere conducir a la oveja, se enmascara una enfermedad, ¿no es cierto? Una infección, una garrapata, un eczema que pueda tener la oveja, ¿no es cierto? O la roña, la tiña y muchas cosas que empiezan con un eczemita así, ¿no es cierto? Y si el pastor, de repente puede el pastor con agudeza, ve, por ejemplo, una actitud de la oveja distinta, ve un cambio en esa zona, un cambio de coloración, ¿no es cierto?, en la misma lana, que ya se va degenerando por la enfermedad. Pero eso es tanto físico como espiritual. Nosotros enmascaramos muchas veces, ¿no es cierto? Y le cuento algo rápido, hace muchos años, una señor muy mayor, un gran teólogo en Argentina, falleció hace muchos años, venía a nuestra congregación judeo-mesiánica de Quechua que está aquí. Y entonces yo estaba mal, entonces no me pregunté por qué no estaba. Y entonces, pero yo tenía una apariencia normal, si lo que se puede llamar normal. Y entonces estaba yo en un escritorio ahí en la oficina, y entonces viene, se sienta, teníamos una reunión en un día de semana. Y él era un gran erudito del hebreo, un gran erudito del griego, ¿no? Y explicaba, yo aprendí mucho con él en mis años, cuando yo comenzaba, entonces el tipo hace 31 años. ¿Sí? Y entonces se siente y me mira y se pone así, no olvido nunca. Dice, ¿cómo estás? Me dice. Le digo, bien, bien. Me dice, yo le estoy preguntando a Elías. Le digo, bien. No, vale. Dice, a la gente le puedo decir que yo te estoy mirando, dice que no estás bien, no quieres que te ayude. Y así comenzó, soy una bellísima persona, bellísima persona, un hombre muy mayor. Yo tenía, no sé, 34, 35 años tendría yo y él tendría como 80 en aquel entonces, más o menos. Yo sí decía el nombre de mi esposa sabe. Y entonces más o menos un hombre muy mayor, un erudito. Acá en la librería se han vendido sus libros. Era muy bonito y sabía mucho, realmente sabía mucho. Desmenuzaba el hebreo y el griego y todas las simbologías, las palabras, ¿no es cierto? Toda la temática bíblica. Hay gente que expurga, que analiza, que crece él y hace crecer a los demás. Eso es muy bueno. Pero no me olvido nunca, porque tampoco yo estaba así, ya estaba normal, pero él me dice, ¿cómo estás? Entonces me mira como diciendo, no me lo dijo, pero diciendo, no me trate de tonto. Y yo le pregunto a Elías, me dice, no, ¿me entiendes? Entonces, sí, el pastor utiliza esos elementos, y esos elementos, como el cayado y la vara, son los que a través de la escritura, ¿no es cierto?, se va desarrollando a través de imágenes, de palabras, ¿no es cierto?, y entonces sirve, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en algún momento dice, si no fuera por las misericordias, que lo mencioné antes, si no fuera por las misericordias de Dios hubiéramos sido consumidos. Y ahí explica por qué. Si usted lee más adelante, hablaba de la corrupción de Israel, del pecado de Israel, de haberse desviado de los caminos, de la infidelidad de Israel, de la desobediencia de Israel, ¿no es cierto? Y entonces dice, si no fuera por la misericordia de Dios hubiéramos sido consumidos. Y entonces cualquier persona que está leyendo a eso le va poniendo, por ejemplo, más que la vara, más que el cayado, es la vara que me está tocando, ¿no es cierto? También con esa palabra me va abriendo mi lana y me va haciendo ver a mí también que por mi infidelidad, por mi falta de confianza, de respeto, de reverencia a Dios, de compromiso, de obediencia, de lo que fuese, porque está ahí, Jeremías lo está explicando bien, ¿no es cierto? En las Lamentaciones y todo, lo va explicando bien y dice, bueno, y luego concluye en esa parte y luego sigue. Si no es por la misericordia de Dios hubiéramos sido consumidos. Cuando uno lee eso y se confronta, ¿sabe lo que pensamos? Pensamos lo siguiente, entonces quiere decir que yo no soy rebelde, ni indisciplinado, ni desobediente porque estoy acá. No, mi hermano, si usted y yo estamos vivos por la misericordia de Dios. Porque no me diga que usted alguna vez no mintió, no envidió, no fue rebelde, desobediente, incumplidor, infiel en mil y una cosa. Y usted me dice, bueno, yo no tuve ninguna de esas. Y cada uno se va a confrontar con el Señor, no usted conmigo ni yo con usted. Esa es la realidad. Y entonces el Señor nos va manteniendo en el camino, ¿cierto?
Por eso dice, nos guía por sendas de justicia, de la justicia de Él, obviamente, ¿no es cierto?, para enseñarnos. Y, entonces, aquí viene lo que les quiero comentar también. Si el Señor me dice que me guía por sendas de justicia, y cuando yo recorro la Escritura en tantos pasajes, que no hace falta que yo le dé los pasajes, porque si usted tiene una concordancia buena en la Biblia, usted lo va a lograr, ¿no es cierto?, hacer. Y entonces lo que yo acabo de decir, los pasajes cuando yo le nombré caminos, si usted busca caminos tenebrosos, tortuosos, esto, el otro, lo busca en concordancia y va a tener los mismos pasajes que yo y seguro va a encontrar más. Ok, y entonces, y con senda va a pasar lo mismo. Quiere decir que hay caminos de justicia y caminos tenebrosos, caminos de violentos o sendas de violentos, inestables, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿en qué sendas entonces podemos ser guiados? Miren, yo me he buscado algunas, tanto del Brit Hadashah, ¿no es cierto?, que son recurrentes también en el Tanaj, y también tengo del Tanaj que son recurrentes. Siempre está ese espejo, ¿no? Para eso es el maravilloso espejo de la palabra, donde a veces está en un lado y en el otro, y a veces no lo podemos conectar porque o tiene palabras distintas o no asociamos las imágenes, ¿no es cierto?, de un lado y del otro. Es una cosa maravillosa. Por ejemplo, una de las sendas por la cual nosotros tenemos que ser guiados es lo que es la senda del amor. Hay una senda de obediencia, hay una senda de adoración, hay una senda de la santidad, hay senda de la familia y la senda del servicio, entre las que uno encuentra el Tanaj y en el Brit Hadashah. ¿Me entiendes? Por eso me guía por sendas de justicia. Yo tomé antes 7 casos u 8 de los caminos distintos, raros, ¿no es cierto?, tenebrosos. Hay varias palabras, casi todos los tomé del Tanaj. Hay varias palabras en hebreo distintas a estas, con otros pasajes, que si yo tomé 7, creo que son como 14, 15 o 20, senda de esto, senda de aquello, camino del otro, camino de infidelidad, camino de desobediencia, camino de las culturas de aquí, camino de las culturas orientales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, de caminos, donde hay muchos pasajes donde se me dice que son los caminos equivocados que uno toma. Y entonces, una en la senda donde tenemos que ser guiados es en la senda del amor. Mire, le voy a mostrar algo rápidamente. ¿Se acuerda cuando, bueno, primero rápidamente, pero usted lo sabe, simplemente lo menciono? Hay un momento en un pasaje cuando se le dice al profeta, nos dice, busque las sendas antiguas. ¿Sí? Las sendas antiguas está hablando de todo, habla de todo aquello, el sendero que nos marcó, que nos marcaron, que nos trazaron nuestros ancestros, que venían directamente de la boca de Dios. Entonces, por ejemplo, vamos a un caso. Cuando Balaam no puede maldecir al pueblo de Israel, porque la intención era, por eso está el profeta que sirve a Dios y el profeta asalariado, es decir, que trabaja, ¿no es cierto?, por aquello que dice, bueno, yo te doy tal cosa y tal profecía, me contratas a mí para hacer esto. Balaam, es una historia muy compleja esta de Balaam, pero para mí interesante, pero compleja, no es sencilla la historia de Balaam, pero hay un momento que está contratado por un rey para destruir al pueblo de Israel a través de la palabra. Querían destruir a través de la palabra. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios, revelada por el Ruach HaKodesh, es la que da vida? Pero también la palabra que nosotros hablamos puede trastocar la vida de los demás. Y la palabra tiene un poder, por eso la destrucción iba a venir a través de la palabra de un falso profeta como era Balaam. Hay un midrash muy largo, ¿no es cierto?, donde se habla de que Balak, ¿se acuerda del rey de Moab? Balak, rey de Moab, se va al Madián sabiendo que Moisés, que venía con gran éxito, había estado en el Madián por muchos años, ¿se acuerda usted? Y entonces, es un midrash, pero bien interesante. Y entonces, en ese midrash, que es bien interesante, larguito, pero hay algunos que son cortitos y algunos que tienen varias hojas, y en ese midrash tan interesante, Balak, rey de Moab, va al Madián,
y entonces dice, ¿cuál es el poder del pueblo de Israel? Porque en definitiva, estuvo en Egipto, estuvo 40 años en el desierto y pensábamos que iba a sucumbir. Todo lo que lo habla el Midrash. Y entonces, los madianitas que habían estado con Moisés, dice lo que pasa, dice que el poder del pueblo de Israel radica en la palabra que recibe el profeta de su Dios. Si el poder está en la palabra, dice Balak, entonces vamos a destruir la palabra. ¿Cómo se destruye la palabra? Con otra palabra. Entonces vamos a contratar un profeta que venía de Aram, justamente de donde venía Abraham, del mismo lugar. Vamos a traer un profeta desde el mismo lugar de donde viene la estirpe del pueblo hebreo y contratan a Balaam, ¿sí?, para que a través de proferir una palabra que maldijera, ¿no es cierto?, que cortara al pueblo de Israel, se cortara el poder. Entonces, ¿me está siguiendo? Es una cosa tremenda y maravillosa. Y entonces cuando Balaam está mirando al pueblo de Israel y lo mira desde lejos, hay una figura, yo varias veces se la nombré, hay una figura que dice, una ilustración, una figura literaria muy linda, además las expresiones que usa, dice que él no podía destruirme, Balaam se asombra. Por eso le dice, bueno, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, de todo ángulo quería destruir. Y dice, yo no puedo destruir al pueblo de Israel porque lo veo parado sobre los montes y sobre los collados. Monte y collado son montes y collados, entonces lo veo parado, podría decir, lo veo firme en un terreno. Ese es desde un punto de vista, ¿no es cierto?, literal, cuando uno lo lee. Pero cada palabra tiene su simbología. Y en la Biblia, montes y collados también puede ser, como dice el Midrash también, lo veo parado, ¿no es cierto?, afirmado, asentado, se puede decir de varias maneras, sobre los montes y los collados. Montes y collados son los patriarcas, es una simbología para hablar de los patriarcas de Israel. Quiere decir que si es una simbología para hablar de patriarcas de Israel, quiere decir que no podía destruir con su palabra de maldición la palabra que venía de su profeta. ¿Por qué? Porque esa palabra se asentaba sobre los montes y los collados, que en un sentido, como traduce el Midrash, significa estar afirmado sobre la palabra que recibían los patriarcas de Israel. Esto por eso le dice en un momento el profeta, vuelvan a las sendas antiguas. Porque cuando va pasando el tiempo, las cosas muchas veces se van tergiversando, se van cambiando, se van agregando, y eso es nocivo. El Tanaj y el Brit Hadashah nos habla, maldito el que saque algo de la Biblia o el que añada algo, ¿no? Y ¿no es cierto? No es que en ese momento lo va a consumir el fuego, pero sí, ¿no es cierto?, le puede ocurrir algo a la persona en ella misma o destruir y destrozar el camino de las personas que quieren andar por el camino correcto. Por eso se habla del poder de la palabra. Quiere decir que si el pueblo de Israel recibía el poder de la palabra y el poder de la palabra los cubría, y hasta el que lo iba a maldecir, dice, lo veo afirmado en montes y collados, quiere decir que si en montes y collados eran los patriarcas de Israel, ellos estaban afirmados en lo que Dios había transmitido a través de los primeros siervos de Dios. Quiere decir que el Señor nos está guiando por senda de justicia. No quiere decir que a veces no nos va a pasar algo malo por más que andemos en el camino correcto, pero aún en el camino correcto nos pueden pasar cosas. Por eso dice, mira que yo te llevé por un camino, ¿te acuerdas? En el desierto, por un camino de serpientes ardientes, ¿no es cierto? Pero eso lo hice para probarte, para ver lo que había en tu corazón. Claro que pudieron haber pasado escaseces, o que en un momento falta el agua, que en otro momento faltaba el alimento, que en otro momento se les volvía tedioso y repugnante, porque creo que es una palabra que se utiliza así también. De hecho, es así. Cuando dice que el maná le resultaba ya repugnante, ya lo aborrecían el maná. El maná, ¿no es cierto?, está considerado el pan del cielo, el pan de los ángeles, ¿no es cierto?, lo que sería la palabra traducida en maná, alimento. Ya en un momento lo aborrecían, a veces nosotros también. Se nos hace tedioso estudiar la Biblia, ir a algún lugar a escuchar, se nos hace, ¿no es cierto?, pesado. Y es la palabra la que da vida. Y entonces, el Señor nos manda a que vayamos, dice al profeta, dice, busquen las sendas antiguas, no la senda antigua por lo viejo, porque a veces la senda antigua es lo viejo, hay que renovarse, creo que nos tenemos que renovar, esto,
aquello, lo otro. Tanto nos renovamos que nos compramos una tablet hoy, a la semana siguiente ya le agregaron otra cosita que es otra aplicación, pero entrando de qué cosa. ¿Me entiende? Pero todo es así. Todo es así, toda la ley del consumismo, está bien. Usted mande el Facebook, lo que quiera hacer. Es bien interesante. Yo sé que a muchos de ustedes están en las redes sociales. Yo no voy a decir lo que pienso en las redes sociales. Algunos van a decir muy interesante, porque si no, por ahí los ofende. No quiero ofender a nadie, nunca he sido así. Sí, la verdad, honestamente. Trato de ser muy prudente en ese sentido, cuando no es bíblico, ¿no? Por ahí yo soy prudente, pero me refiero a que tengo que decir algo que... Pero, incluso hasta los creyentes, estamos absorbidos, ¿no es cierto?, con todo lo que... Yo sé que hay creyentes, porque yo lo sé, no de aquí, ¿no? Yo sé que hay creyentes. Entonces, hay creyentes que están, no sé, en una tienda comercial y dicen, estoy caminando por la tienda. Pero ¿cómo está caminando por la tienda y está escribiendo? Porque si estuviese caminando por la tienda estaría mirando la senda donde camina. Entonces, ¿me entiendes? Estoy mirando un escaparate. ¿A mí qué me importa que hasta un amigo mío, mi primo, sepa que estoy mirando un escaparate donde me voy a comprar algo? Ya me parece absurdo. Directamente me parece absurdo. Me parece casi alienante. Directamente es alienante. Usted puede comunicarse ante alguna necesidad. Mire, voy a contar una experiencia personal. Algunos de ustedes no saben, de los jóvenes no tienen ni idea de lo que voy a decir. Los que somos un poquito mayores sí. Mire, hace muchos años era bastante joven. Está dentro de los 31, 32 años que estamos en la organización. Estábamos en una ciudad chica, en una provincia argentina, y entonces nos presentan un señor, no se va a acordar, creo que era en el litoral, Entre Ríos, Corrientes, por ahí fue. Y entonces, no me acuerdo, y entonces son muchos años, eran como 30 años atrás, 29, los primeros viajes que hacíamos. Entonces me dice, unos amigos me dicen, vamos a conocer un señor que es muy interesante, es un pretendente, dice que es radioaficionado. ¿Saben los jovencitos lo que son radioaficionados? Los que somos grandes, sí, ¿no es cierto? Radioaficionados. Entonces, ¿qué son radioaficionados? Es como una red social. Entonces, unos equipos grandes, unas antenas, y entonces se utiliza. Entonces, dice, yo no pregunto, yo soy prudente, trato de ser lo más prudente que pueda. No pregunté nada, qué interesante, ¿no? Estaba el hombre ahí, recibió una comunicación, transmitió otra, le ponía su aparato, qué sé yo. Y entonces, en un momento determinado, dice, mira, les voy a mostrar, dice, cómo funciona esto. Bueno, yo no tenía la menor idea de lo que iba a mostrar. Entonces, mire usted. Entonces comienza a comunicarse con alguien de otra provincia, ¿no es cierto? Y en ese momento, a los 2-3 minutos que estaba hablando con los que dice, estoy aquí con unos amigos y les quise mostrar, ¿no es cierto?, cómo se comunica. ¿Por qué? En ese momento, cuando corta, aparece la voz de una amiga, ¿no es cierto?, no sé si la conocía personalmente o no, que era de otra provincia, que también es radioaficionada, y entró en la frecuencia. Y le dice, ¿qué tal, fulano? No me acuerdo, pero tal Roberto. Ah, ¿qué tal, Roberto? Ah, ¿qué tal, fulana? ¿Cómo te va? Mira, Roberto, estuve escuchando que estabas haciendo una prueba para comentar. Y yo te pido, por favor, como colega tuyo, que no lo utilices, porque en el momento, ¿no es cierto?, que tú estás utilizando para mostrar cómo funciona el aparato, pudiese ser que estuvieses obstruyendo una frecuencia ante una emergencia o un accidente. ¿Lo entendió? ¿Me entiende? Miren cómo se manejaban las redes sociales, ¿no? Había que radioaficionados por todos lados, que también, ¿no es cierto? Tú sabes por lo que me dices. Yo sabía, después ya me aprendí, vi otros aparatos y todo, pero esa fue la primera vez en vivo y en directo que yo lo veía. ¿Sí? Y entonces, hoy, por ejemplo, la mujer de otra, que era de otra provincia, a lo mejor, y no sé de qué provincia estaría, le dice, no lo utilices, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si estás haciendo una interferencia en este momento por un accidente, o un incendio, o un atentado, o que mataron a alguien? Se necesita de los radioaficionados, ¿no? Y hoy le dice, las redes sociales dice, estoy en el supermercado y no sé si comprar cajeta o queso.
Y bueno, porque yo lo veo a veces en algunos. No puedo entrar porque no entro, pero lo veo. Ese tipo es absurdo, es ridículo. Eso es el mundo en el que vivimos. Por eso digo, nosotros tenemos que estar guiados en la senda del Señor, y el mundo en el que vivimos nos guía por cada senda. Es cierto, puede ser muy útil si se utiliza como este caso de radio aficionado que estoy hablando. Pero el hombre dice, no, también no te preocupes, dice, fue un minuto, es cierto, habrá sido un minuto, que no habló más el hombre porque es responsable de lo que era él, de lo que hacía. Pues no fue más de un minuto la comunicación que habló con otra persona en otra provincia para mostrarla. Pero ahí saltó, ¡fum!, una mujer de otro lugar radioaficionado. Dice, me di cuenta que no era una cosa de la competencia de los radioaficionados. Como diciendo, esto no es un juego. ¿Entiendes? Y hoy, por ejemplo, le dicen, ¿no es cierto? Vio los que escriben, sí, estoy muy enamorada. Pero si estoy enamorado, ¿qué me interesa que lo sepa mi tía, mi primo? No me interesa, me parece ridículo. Me parece absurdo, me parece alienante. Realmente me parece alienante. Entonces, que uno lo ve, realmente me parece decir, perdón, no quiero ofender, pero es así. Y entonces tenemos que ser guiados en sendas correctas, en caminos correctos, pero muchas veces hasta los creyentes nos vamos con la finta se entiende, ¿no? Sí, nos vamos con la finta de todo lo que nos muestra el mundo. Haga esto, haga aquello, haga lo otro, esto, lo demás allá. Pero ¿cómo detengámonos? Por eso dice en un momento, parémonos en el camino y busquemos las sendas antiguas, porque acá nos están desviando por todos lados. Y yo por ahí lo tengo también. En un momento Isaías le dice, también lo dice otro pasaje. Bueno, lo dicen varios pasajes, que a veces no lo captamos mucho. Dice, tenemos que ser guiados por el camino del Señor, y nuestra casa está llena de costumbres de Oriente. ¿Me entienden? Todo lo que no sea bíblico está catalogado como la costumbre de Oriente. En definitiva, del Oriente, también Israel para nosotros es el Oriente, pero Israel hablaba del Oriente. Toda aquella cultura pagana que se iba enquistando, metiendo en los caminos de Israel, le dice, nosotros, está en el capítulo 2 de Isaías, el 2, inmediatamente de entrada, lo dice Isaías, cuando dice, oh, casa de Jacob, dice, tenemos las costumbres de Oriente. Nuestro pueblo hebreo lo es, y probablemente lo sea, no todo, pero como conglomerado, como nación, siempre están las excepciones y pueden ser muy grandes, ¿no es cierto? Fue muy proclive a todo lo que era la brujería, el agorero, los fetiches, los amuletos, los tatuajes, la consulta a los adivinos, el trabajar con cosas como, por ejemplo, dice ustedes, incluso como adoraban a este Dios que yo les mencioné el otro día, a Tamuz. Dice las mujeres que estaban llorando por Tamuz en vez de estar adorando al Señor. Dice los que trabajan con cintas. Todo lo que es hoy, hay unos trabajos de brujería que se hacían a través de cintas, ¿no? ¿Entienden? Un montón de cosas. Y el pueblo hebreo fue muy proclive a eso. De hecho, que el grande pecado, desobedecer a Dios. Pero el pueblo hebreo, así como usted lo ve, ¿no es cierto? Hoy, hubo excepciones honrosas y muchas, pero fue proclive tremendamente a lo que es la cultura. Acuérdense una cosa, hay una clave con eso del Oriente. De hecho, que así como existen las fiestas bíblicas, existen las fiestas del Oriente, ¿no es cierto? Y le ponen que el Halloween, que la fiesta de carnaval, que esto, que aquello, otro, y nosotros metemos hasta las congregaciones, incluso cristianas, y por qué no algunos judíos también festejan ciertas cosas, ¿me entienden? Pues son las culturas del Oriente. ¿Y sabe a quién pusieron en el Oriente? No quiere decir que usted es un asesino, aunque si usted habla mal de mí, es un asesino, yo hablo mal de usted, soy un asesino también. ¿Me entienden? Porque lo dice la Biblia, Tanaj y dice que cuando Caín mató a Abel, lo metieron al oriente del Edén. Dice así, lo metieron al oriente. El oriente. Entonces, quiere decir que cuando mató a su hermano, lo metieron en el oriente. Y todo lo que venga del oriente, en este sentido, son las culturas orientales que se meten en el pueblo de Israel y en nuestro pueblo, en nosotros, en usted y en mí. Y metemos. Entonces, dice, me guía por sendas de justicia. Hay muchas sendas tenebrosas, violentas, etc. Pero también está el camino, en la senda en que yo tengo que ser guiado. Tengo que ser guiado por una senda. Pero Isaías le dice al pueblo, le dice, sí, tenemos que ser guiados en la senda del camino del Señor, pero lo único que tenemos, le dice, en nuestra casa, se refiere a casa de Jacob. Es bien interesante
interesante, ¿por qué no dice Israel? Podría haberlo dicho. Pero a veces son intercambiables, otras veces hay que agudizar el sentido. Jacob es Jacob, ¿no es cierto? Jacob es talón, pero también significa mentir, usurpar. Quiere decir que se caja de Jacob, ¿no es cierto? Haciendo reminiscencia del usurpador, del mentiroso, en ese sentido. Pero ya no como Israel, cosa de Jacob, porque va a hablar ahora, ¿no es cierto?, de que la casa de Jacob, que era el usurpador antes de ser el Israel, era lo que tenía como casa de Israel, pero haciendo referencia a Jacob, le dice, la casa está llena de costumbres del Oriente. Costumbres del Oriente. Y ahí dice que siguen la costumbre de los amoreros y los filisteos, etcétera, ¿no es cierto? Donde estaban todos los amoreros, hechiceros, los brujos, y se me fue la otra palabra, donde fue los videntes, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, no quiero seguir con ese pasaje porque voy a seguir con eso. Y entonces dice así, mira, hay una secta que está la busqué en Apocalipsis, la queríamos nombrar del Tanaj, pero no, preferí esta. Del Tanaj hay un montón de estas. En el libro de Apocalipsis hay una cosa que sí llama la atención en el Apocalipsis 2, usted lo conoce tanto, mejor dicho, en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Cuando hay una revelación que se abre a las congregaciones, hay un sentido espiritual. Eran lugares físicos que también después se puede generalizar hacia otros lugares, pero se habla a un lugar físico determinado, a otro lugar, con las características que cada uno tenía. Y entonces dice, Apocalipsis 2, verso 2, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Apóstol significa enviado. Siempre recuerden, hoy decimos apóstol y pensamos en algo religioso. Apóstol nunca fue una palabra religiosa. El verbo apostólico es un verbo griego que significa enviar cualquier cosa. Y una persona enviada por Dios es un profeta. En un sentido, en el Nuevo Testamiento se habla del enviado, lo cual es perfecto, correcto. ¿No es cierto? Como en hebreo es el Shaliach, ahí es el apóstol, es exactamente. Entonces dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles o enviados, siempre, y no lo son, y los has llamado mentirosos. Es decir, había un grupo de creyentes, había judíos y gentiles, y le dice que estaban actuando bien, que las cosas malas, los malos, aquellas personas que venían con doctrinas falsas, esto, aquello, lo otro, los detectaban, no lo pueden, y han probado a las personas que se dicen somos enviados de Dios, dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, había una sabiduría muy particular en ese lugar donde se detectaba lo malo, correcto. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Mira lo que está diciendo, tiene un segundo. Le dice, hay un grupo de creyentes, ¿no es cierto?, que verdaderamente trasuntan lo que Dios hace a través del conocimiento, la sabiduría, el entendimiento. Pueden ser responsables, pueden trabajar en todas las cosas para el pueblo de Dios. No, de eso pasaba en Israel antiguo también. No, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, se pueden hacer muchas cosas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el pueblo de Dios, ¿cierto? Hasta se puede enseñar la Biblia, se puede ser altruista, se puede ser respetuoso, se puede ser responsable, se puede ser considerado, ¿no es cierto?, se pueden hacer muchas cosas, pero no tener en cuenta a Dios. Has olvidado tu primer amor. El primer amor absolutamente es el amor a Dios, ¿me entiendes? Dice, has olvidado tu primer amor. De hecho, que en Israel pasaba, en Isaías capítulo 1 lo puede encontrar. Dice, Dios ya no quiere, el Señor no quiere que celebres ni su Shabbat, ni sus fiestas, ni traigas ofrenda, ni hagas sacrificio, porque ya son aborrecibles delante de Dios. ¿Por qué? Porque se hacían todos los sacrificios, todas las fiestas, todas las ofrendas, pero se olvidaban de Dios. Qué bárbaro. Yo cuando leí, es exactamente lo leí.
Yo cuando leí Isaías, por eso a Isaías lo mataron. Isaías fue, bueno, en realidad mataron a todos los profetas. Sí los mataban. A Jeremías se supone que se murió en Egipto. Lo quisieron matar, se lo llevaron el partido político de Israel que era proclive de Egipto, se lo llevó a Egipto, eso está aquí. Extrabíblicamente, en otro libro extrabíblico aparece que se escapó de los que estaban en Egipto, se fue a Babilonia y murió en Babilonia. Y otros dicen que lo mataron en Egipto. Son historias. A Isaías directamente lo mataron. No me acuerdo qué rey fue, el ejército. Lo mataron porque no le gustaba lo que le decía el rey. Siempre hubo un problema muy grande entre profetas y reyes, terrible. Y David lo tuvo también. David, aunque parezca mentira, tuvo grandes problemas con los profetas. Saúl ni hablar, y Salomón también. Si bien obraban como profetas algunos de ellos, en ciertos casos, tenían ese problema con los profetas, ¿no es cierto? Pero David fue el más dócil en ese sentido, ¿no es cierto? Saúl terminó con la cabeza colgada y Salomón terminó siendo el peor dictador de Israel, y culpa de su actuación termina dividiéndose Israel hasta el día de hoy por siempre. Entonces uno se va dando cuenta de los personajes, ¿no es cierto? Y entonces Isaías lamentablemente muere echado contra un árbol. Eso es lo que dice David, extrabíblicamente. Y todos los profetas iban muriendo por seguir las sendas del Señor, que a veces pueden ser muy duras, incluso hasta lo que uno predica, lo que enseña, ¿no es cierto? Lo que enseña la Biblia, no lo que el hombre predica, lo que enseña la Biblia, sí, puede ser muy duro. Okay. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice que se olvida el primer amor, por eso hay que volver a las sendas antiguas, en la adoración absoluta del Señor. Porque sí, le dice, reconozco que en este lugar donde se congregan, dice, por supuesto es el lugar y es un poco más, habla de gente, es particular, pero también es general. Y dice, tú tienes discernimiento para saber quién está predicando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Haces esfuerzos arduos trabajas en esto, trabajas en aquello, quieres hacer lo demás y prosperas, pero te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios. A veces pasa eso, ¿no? Que de repente, no sé, uno dice, ¿no? Vamos a hacer todo, que el sonido esté bien, y si vamos a hacer pesa, que aquello, lo otro, lo demás allá, que no falte aquello, que no sobre lo otro, que todo tengamos, que esté todo prolijito. Está el que dice, ay, pero faltó aquello, el que criticó, ay, está sobre lo otro, el que falte, el que sobra, que a veces no se sabe ni cómo hacer una ceremonia, ¿no? El que viene y critica, pero esto no va antes de aquello, esto no va después de lo otro. Hay 100.000 formas a veces de hacer las cosas. Nunca me olvido, les comento algo para que ustedes vean. Ya lo conté en privado, lo he conversado con algunos amigos, así que tenemos contacto más asiduamente. Hace mucho tiempo aquí en México fuimos a una situación en una casa, varios días para hacer algunas oraciones con personas de una sinagoga, bueno, por una circunstancia de fallecimiento. Entonces, los 7 días en la Shiva íbamos por visitar. Y bueno, al 7.º día, entonces, se sentían siempre, a pesar de mañana, se sienten las velas y después se apagan. Y entonces, siempre está el sábelo todo. Hay que apagar la vela, entonces una persona sopla la vela. Ok. Entonces un sábelo todo de la sinagoga le dice a Hassan, no hay que explorar, no hay que hacer así. Dice, mira, de esas tradiciones hay un montón, en el podemos tener 100 millones de tradiciones. ¿Viste? El que lo paga de una manera se lo va a justificar con algo tradicional, y el que lo paga de otra manera lo va a justificar de otra manera tradicional. De eso, que no hace. ¿Saben qué? Ese tipo de cosas. A ver. Este tipo de cosas que yo les comento como cultura, tradición, y que a veces hace que hasta la gente se divida, ¿no es cierto? Esto es lo que yo catalogo como culturas del Oriente. ¿Me entiende? Porque en definitiva, ¿me entienden? No hace a nada. Y entonces uno quiso hacerlo quedar mal a otro, ¿no? Éramos varios que estábamos ahí. Entonces Hassan le dice, mira,
Dice, yo creo que alguna vez alguien sopló la vela y se le quemó el mantel. Entonces, para que nunca más se me queme el mantel, lo voy a chupar así, ¡ya! ¿Entiendes? Es cierto. Quiere decir que mire, ¿por qué le digo esto? Era el fallecimiento de una persona, le habían pasado los 7 días. Estamos en una época de ver, viene un imbécil a decir que hay que apagar la vela de una forma o de otra, pero por favor. Estamos acompañando a una persona de duelo y viene esta persona a querer sobresalir y ya, decir, por eso, ¿me entiende? A este hombre había que decirle, mire, volvemos a las sendas antiguas, te olvidaste del primer amor, estamos en una ceremonia de duelo, tenemos que estar con el dolido y venimos toda la mañana y la noche a hacer la tefilá. Entonces, de eso hay 20, de este tipo de cosas. Yo tengo, mira, aparte no lo aprendí a lo largo de la vida, ¿sí? Con mi familia, yo lo aprendí porque mi papá era un erudito y otros de la familia también, y aprendíamos esto, aquello, lo otro, alguien más así. Por ejemplo, yo hacía pesas, ¿sí? Por ejemplo. Yo me enteré, de chico no se da cuenta, yo me enteré, el Hren. Yo me enteré del Hren ya cuando era adolescente, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos Hren, los sefarditas. Los sefarditas usamos la hierba amarga, pero usamos la lechuga como hierba amarga. Pero no usamos el Hren como Hren. ¿Me entiende? Y también somos todos judíos y celebramos Pesach y hacemos lo mismo. Y con Hren o sin Hren, porque son las distintas culturas. Nosotros los sefardistas siempre comíamos, ¿cómo se llaman? O alubia, entre otras cosas, arroz. Los esquenas no lo comen. ¿Por qué? Porque por tal cosa. Está bien, está bien. Los que nacen en Pesach comen todos los días, ¿no es cierto? Matzá y matzá y matzá y matzá. Y nosotros solamente comemos el primer y segundo día para la ceremonia y para la comida, y después si queremos en la semana podemos comer un pedacito así cada día. Pero no comemos si no queremos, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Es decir, hay 20.001 tipos de cosas. Hay alguien que dice, no, mire, no hay que usar velas sino hay que usar aceite, ¿sí? Porque las velas tienen un origen, no sé de qué es cierto, pero usted va a la casa judía y le venden la vela de Hanukkah, que se acabó la historia, ¿me entiende? Y otros usan el aceite y aceite, ¿me entiende? Bueno, de esto yo le puedo, no es porque yo sepa mucho, pero creo que uno aprendió, y aparte ya tengo mis años, poco, pero los tengo. Pero entonces le ocurre, yo esto no lo aprendí, ¿no es cierto? Y yo de aquí me pongo hasta la madrugada del próximo día diciéndole de la diferencia, ¿me entiende? Por ejemplo, yo tengo un libro que yo una vez se lo mostré, tengo varios de esos libros de un autor americano, ¿no es cierto? Bien interesante. ¿Cómo se llama? No, el de los libros judíos, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Bueno, ese me fue. Ni me decía que se me va cuando quiere decir. Bueno, no importa. Y entonces, él decía, y lo dice, y da muchos ejemplos, que a mí no se me hubiera ocurrido tampoco, pero lo dice. Dice, nosotros decimos, bueno, que la costumbre de la ropa de la mujer es la ropa del hombre. Dice, nosotros en la equipada nos ponemos el brochecito que usan las mujeres para el pelo. Y otro, a ver, como horripilante, y no. Y de repente ese brochecito puede ser para el pelo, pero también puede ser para que no se me vuelen las hojas, ¿me entiende? Pero a los ojos de los hombres. Por eso a veces nos vamos con la finta de tantas cosas triviales, niñas, que nos olvidamos de la sustancia, de lo importante. Así pasa en el judaísmo, de hecho que en el judaísmo lo va a encontrar, pero mil y una de estas cosas, ¿sí? En el cristianismo, imagino que en el catolicismo también, ¿no es cierto?, las diferencias que pone la gente, ¿no es cierto?, y con todo esto. Por eso le dice, me tiene que guiar por la senda del amor. Y cómo Dios alaba, ¿no? Y alaba, dice, sí, este cuerpo, este pueblo, ¿no? Cómo, qué consagrado que está, como que se consagrado no dice, y la verdad es otra cosa. Yo, cómo trabaja, cómo se preocupa por las cosas de Dios, esto, aquello, lo otro, pero te olvidaste el primer amor. Haces todo lo que podía hacer en un cierto sentido terrenal, pero también espiritual, porque detecto al falso, al mentiroso, al engañador, al que quiere corromper en la congregación. Y lo detecto, dice, porque ahí lo dice y lo detectas, ¿sí? Pero te olvidas el primer amor, te olvidas el amor a Dios. El primer amor es ese, ¿me entiendes? Entonces dice así mismo,
Nos tiene que guiar por la senda del amor. Podemos hacer muchas cosas, cantar las alabanzas, leer la Biblia, cantar las alabanzas y olvidarnos de Dios, o leer la Biblia y olvidarnos de Dios, decirnos Shabbat Shalom, el Señor le bendiga esto, aquello, lo otro, y olvidarnos de Dios. Sí, no es, por supuesto es malo, pero es lo bueno, pero es posible. Lamentablemente sí es posible. Por eso dice, me guía por senda de justicia por amor de su nombre. Si hay senda de justicia, uno busca, lo que hice yo fue eso, buscar así por palabras, así hago yo la cuando estudio. Busco sendas malas, un montón de sendas, caminos y otra palabra, son tres también que se manejan en eso. Y malas, torcidas, tenebrosas, violentas, inestables, ásperas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces me dice que hay otro camino que es volver a las sendas antiguas, que es la senda del amor. Dice, ahí en el Brit Hadashah, si los tomé los tres del Brit Hadashah, en el libro de Juan dice, un mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, primera de Juan, que nos amemos los unos a los otros. El mensaje que habéis oído desde el principio, pero desde el principio también, no desde Yeshua, sino desde el principio, de que Dios comenzó a transmitir la palabra. Estoy leyendo Juan 13:34 y primera de Juan 3:11, si no puse mal los números aquí. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. El mensaje que se oye desde el principio es que nos amemos, el amor. Dice, pero temo, ese es el mensaje, que nos amemos, dice, los unos a los otros. Y luego dice un mandamiento doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Por lo tanto tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira, hermano, podemos hacer muchas cosas, incluso hasta con los hermanos en medio aún de las necesidades, sentir, como dice la Biblia, por ejemplo, dice el Señor nos dice que seamos caritativos, como dice la Biblia, que atendamos al huérfano, a la viuda y al menesteroso, al pobre y al menesteroso, al huérfano y a la viuda. Lo podemos hacer y aún así olvidarnos de las cosas de Dios. Hay algo que, miren, aún en una situación cotidiana, siempre tenemos un antecedente y un consecuente, una causa y una consecuencia. Nosotros tenemos antecedente y consecuente. El Señor, buscamos al Señor con ese amor y a las sendas antiguas y vamos a tener el consecuente. Otras veces podemos tener el consecuente, pero no el origen. ¿No? Y eso es lo que la Biblia siempre estaba diciendo en el Tanar y en el Brit Hadashah. Tenemos la senda esa del amor. Hay otra senda, lo cuento rapidísimo, lo digo rapidísimo. La próxima voy a ver la adoración, pero con un detalle muy particular de lo que es la senda de la adoración, ¿no? ¿Usted sabe cuando habla de adoración? ¿Usted vio que dice adoración? ¿Vio que nosotros hablamos de los mandamientos? Adoración son varias palabras, ¿no es cierto? Son 3 o 4 palabras que hablan de adoración. Una puede ser la palabra de Leyadá, la palabra Shahá, pero son varias palabras que se utilizan para lo mismo. Pero les digo algo, la senda de la adoración, nosotros decimos, bueno, hay que adorar o alabar, ahí no pueden ser sinónimos, adorar, alabar o dar gracias. Bueno, pero adorar, ¿no es cierto?, es un mandamiento. Nosotros siempre hablamos de los mandamientos, ¿no? Que este mandamiento, aquel mandamiento, cual es correctísimo. Pero veo cuando adorar es un mandamiento. ¿Se acuerda cuando Abraham, eso lo vamos a ver, cuando Abraham va con su hijo y le dice a los siervos, le dice, Dios le dice, tienes que ir y tal cosa. Y entonces Abraham ya sabía, aunque Dios no se lo dice, ¿sabe lo que dice? Le dice, mire, yo estoy con Isaac, vamos a ir y adoraremos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un mandamiento. En los Salmos 117, 118, aunque las palabras de 117 y 118 son distintas en hebreo, una habla de Todá y la otra habla de Yahá, y la otra son 3 palabras distintas que manejan esos versos de los 2 salmos. Dice, alabad al Señor. Eso no es una cosa si uno quiere o no, es un mandamiento. Va en un imperativo, es causativo, ¿no es cierto? Más que causativo es imperativo, y el verbo dice alabad, ¿no es cierto? Es la orden
no se alaba porque uno tenga buen ánimo o no. Es un mandamiento como honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento como no tendrás dioses ajeno de mí. Aunque no está en los 10 mandamientos, se trasuntan los 10 mandamientos. No tendrás, yo soy Adonai tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses delante de ti, ya se infiere, se supone, ¿no es cierto?, que se adora a Dios, es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces nosotros en alguna congregación te va y dice, bueno, ahora vamos a adorar. ¿No? Si tuviésemos que adorar como dice la Biblia, en ese momento tendríamos la frente pegada contra el piso. Es cierto, Josué, Moisés, los profetas, Daniel, cuando el Señor se les manifestaba y tenían que adorar, caían, no es que se tiraban, se caían al piso temblando. En algunos pasajes dicen que los siervos de Dios se arrodillaban, otras veces se ponían en cuclillas, otras veces se posternaban con los brazos así y otras veces con la cara en el piso. Está en la Biblia. De hecho, que muchas personas judías no lo hacen para desvincularse de una raíz católica. Como los católicos se arrodillaron en la primera incipiente iglesia cristiana, entonces los católicos comenzaron a arrodillarse, el pueblo judío automáticamente dice, bueno, si nosotros nos arrodillamos, los católicos se arrodillan, van a pensar que somos todos de la misma. Y entonces, a partir de ahí fue que el pueblo judío no se siguió arrodillando. Pero, y eso lo sabemos con Rosa, ¿sí? Lo sabemos y lo vimos. En ciertos grupos judíos sí, la gente cuando tiene que hacer cierta tefilá se postra en el piso, y en Yom Kippur no se postra, sino los que dirigen se tiran en el piso, ¡fam! Directamente a otra cosa, ¿ok? Entonces, pero en la feligresía no. Miren, incluso acá han venido, porque viene uno, el otro va y uno quiere enseñar y el otro sabe más que otro. Pero dice, acá venía gente, me acuerdo que ya estábamos en otro lugar, y en ese entonces proliferaban mucho esos caminitos, iban y entonces decía, no sé cómo fue una hermana que levantó los brazos y otra se había arrodillado. Entonces vino una persona y dice, no, pero dice, ¿cómo ustedes como judíos mesiánicos levantan los brazos? La otra, una hermana se había arrodillado. ¿No? Dice, no, porque los judíos no se arrodillan. Digo, ¿por qué no aprenden después de vivir? Sí, no me diga tontería. No es porque yo sea respetuoso, pero llega un momento que a veces ya cambia la cosa. ¿De dónde saca? ¿Cuál es su información? ¿Cuál es su conocimiento? ¿Su instrucción? ¿Su preparación? Los judíos, ¿qué saben ustedes los judíos? Ni tienen idea de lo que es la filosofía judía. Habrán leído la Biblia, pero jamás se leyó los libros de la filosofía judía. ¿No es cierto? Y entonces dice, los judíos no levantan las manos. ¿Qué no levantan las manos? Pero por favor, acá en la Biblia aparece 20.000 veces, por así decirlo, pero docenas y docenas de veces, que levantaban la palma de la mano y estaban así. Es una característica judía. ¿No es cierto? De ahí viene la danza, es levantar los brazos así, como llevando las canastitas con las ofrendas, y después ya no hay canastita a la ofrenda, ¿no? Ahora ya se llevan los anillos, ¿no? El dinero, claro, y entonces por eso se mecía y las mujeres hacen así, ya después ahora hacen así, ¿no es cierto? Y punto. Por supuesto, mucha gente judía en la sinagoga tampoco lo hace por desconocimiento, por lo que fuese. Y entonces, a esto voy. Tenemos que volver a la senda antigua. Las tradiciones son tradiciones y son muy buenas, pero tenemos que volver a la senda antigua porque nos vamos con la finta y un montón de cosas, pero nos olvidamos de la senda del amor. Vio que ahí decía en la congregación, dice, hacen todo lo que tienen que hacer, pero se olvidan del primer amor. Y el primer amor se refiere a Dios. Les voy a mostrar algo rápidamente. Esto lo súper conocen, pero se los voy a leer rápidamente. ¿Se acuerdan cuando tenían que destruir a los amalecitas? Bueno, muchas veces tuvieron que destruir a los amalecitas. Entonces Dios comisiona a Samuel para que le diga a Saúl que destruya a los amalecitas. Saúl sí destruye a la amalecita, pero acuérdense que los amalecitas vienen de Amalek. Amalek significa Amalá, pueblo que destruye, pueblo que tritura. Es algo que perjudicaba al pueblo. Ese es un personaje que era un nieto extramatrimonial de Saúl, porque era un hijo de Elifaz, ¿no es cierto? Y Elifaz con una concubina triunfo que se llama Amalek. Ok, que era un nieto extramatrimonial de Saúl, viene de la estirpe mala. Y este Amalek es el pueblo que tritura. Y entonces, como Amalek es el pueblo que tritura, y uno ya sabe lo que significa, en un momento determinado dice, voy a traer de la historia, de la tierra, a Amalek. Bueno, falla Josué, bueno, entre comillas, falla Josué con los líderes de Israel,
no lo destruye, sigue fallando, hasta que llega Saúl. Le dice a Samuel que hay que destruir a Amalek de parte. Bueno, Samuel hace todo lo que tiene que hacer, pero se trae todo el ganado para supuestamente mandarlo al sacrificio y se trae a Agag, al rey de... ¿Cómo es? De los amalecitas. Esto, lo que voy a decir es extrabíblico. Es extrabíblico. En el interín, que tiene... no deja de ser interesante. Vio que aparece Amán, por ahí, después perdió. Y después apareció con los nazis. Usted vio que yo tengo unos libros bien interesantes, incluso les mostré fotos, que son muy difíciles de conseguir, pero fotos, en una revista. Uno de los nazis que fueron ahorcados, antes de ser ahorcados, en 1946, antes, en el momento, pero dicho por los americanos y por otros, ¿no?, que estaban ahí, no es una cosa religiosa. Dice que uno de los nazis, cuando lo estaban llevando para poner a la horca, gritó en alemán, no sé cómo nació, pero después le preguntamos a Nace cómo decir en alemán, gritó fiesta de Purim y se murió ahorcado. ¿Por qué? Según aunque parezca mentira, la gente sabe mucho más de lo que se imagina. Agag lo trae vivo Saúl. En un momento determinado, en el interín que viene Samuel y que llega Saúl con Agag, esto pasa un cierto tiempo según como cuenta el Midrash, Agag tuvo un hijo, lo dejaron ahí, ¿okay? Y de ahí, de ese hijo que tuvo Agag en el interín, cuando lo trae Saúl y lo va a matar Samuel, ¿no es cierto?, tiene un hijo, y ese hijo es el descendiente Amán. Eso es extrabíblico, pero si usted lo analiza en un buen sentido, siempre lo espiritual, si uno no lo mata de raíz y se lo va. Miren, tenemos por esas cosas de desobediencia de Saúl, que tiene, no importa ahora la historia, pero bien interesante, tiene varios hijos, tiene un hijo que se llama Elifaz, con una concubina de historia muy interesante, y tiene un hijo que se llama Amalek, ¿no es cierto? De ahí viene viene todo, viene Agag, ¿no es cierto? Y quedó Agag, Agag viene de Amalek, y Agag tiene un hijo en el interín ese, según cuenta el Midrash, aparece un Amán, sigue la historia, aparecen los nazis, gritando fiesta de Purim. ¿Qué me cuenta? ¿Entiende? Hay una cosa espiritual, hay un tejido, una trama espiritual que se va gestando. Lo mismo cuando yo les enseñaba la vez pasada, y hace muchos años también, que lo puse, el famoso hip hip hurra, que es una sigla utilizada por los alemanes en 1835, que tomaron de Vespasiano cuando destruyó Roma, que significa Jerusalén es perdida, Jerusalén está destruida, y esa es la raíz después quedó hip hip, ¿no? Entonces, Jerusalén es perdida, ¿no es cierto? Y el Senado levantó la copa en el romano y dijo, hurra, que es una voz bárbara que significa vencimos, algo así, que después pasa al inglés, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Me entienden cómo es la cosa? Entonces ahí fíjense lo que dice rápidamente. Samuel, estoy leyendo primera vez, termino en un segundo. En 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, Samuel a Saúl, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, pero el holocausto y el sacrificio lo quiere Dios. Pero dice, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Es decir, Saúl, tú hiciste ciertas cosas que tenías que hacer, pero perdiste la obediencia, porque a ti te dijo, haz esto, y tú dijiste, bueno, voy a hacer esto, pero además me voy a traer los animales para el sacrificio, y me voy a traer al rey Agag como estandarte de mi victoria, y se lo vamos a ofrecer. Ay, Dios. A ti no se te pidió eso, a ti te pidió esto. Y tú agregaste y agregaste. ¿Se acuerdan cuando yo le dije, el que añade o saca? Añade y saca de Dios. ¿El que añade o el que saca? Y aquí se le dijo, haz esto, haz A. Y el tipo hizo A, B y C. Entonces te pidió el B y C. Tú tienes que hacer lo que te pide, ¿no es cierto? Entonces, se habían perdido en la obediencia, ¿cierto? Bien. El Señor nos guía por senda de justicia, pero nos tiene que guiar a la senda del amor, porque se había perdido el primer amor.
nos tiene que guiar a la senda de la obediencia, porque el profeta manda al rey, que era el que guiaba al pueblo de Israel, y perdió la obediencia y utilizó cualquier argumento humano para alabar a Dios. Y alabar a Dios no se utiliza con argumentos humanos, sino con la obediencia de su palabra. Es clarísimo, clarísimo. Nosotros agregamos un montón de cosas y podemos agregar cosas como superespiritualidad, por así decirlo, aunque no hay superespiritualidad, hay espiritualidad y punto. Miren, les voy a leer el Salmo 103, 20, ya termino. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. ¿Cómo se ejecuta el mandato? ¿Y cómo somos poderosos en fortaleza? Obedeciendo la voz de su palabra. Saúl no obedeció la voz de su palabra. Usted me dice, bueno, pero él quiso halagar a Dios. Halagar a Dios se hace con la obediencia y adorar a Dios. Se hace con la obediencia de su palabra, no agregando cosas. Bueno, con esto terminamos. El Señor me guía, me tiene que guiar por sendas de justicia, quitándome las sendas o caminos tenebrosos, caminos ásperos, caminos de desobediencia, caminos tortuosos, caminos lo que fuese. Y me tiene que volver a la senda del amor y a la senda de la obediencia. Mire, a veces nosotros estamos en la congregación y nos vamos por el andamiaje de lo superfluo, nos vamos por el andamiaje de ciertas tradiciones. Es muy linda, a mí las tradiciones, la cultura, la simbología bíblica y de nuestro pueblo. Ustedes muchos son testigos, entonces hasta se han sacado videos y CD. Yo guardo el talí de mi bisabuelo, que era rabino Eremina, guardo el talí de mi abuelo, guardo el talí de mi papá, guardo las kipot que usaban, guardo ciertos libros que usaban allí, guardo los tefilín de mi bisabuelo y lo tengo como tesoro precioso en mi casa. A mí me fascina. Las bolsitas que vinieron de Turquía guardando todo eso jamás las lavé, porque cuando yo me las acerco siento el olor de mi familia en Turquía. ¿Me entienden? Ustedes lo vieron porque nosotros acá hay documentación y todo, ¿no? Eso es una cosa, ¿sí? Pero eso no quita que uno, por ciertas cosas que uno está valorando de la cultura y la tradición, que el tal de algo así, el tiempo para que guarda el texto, para que guarda el texto, son tradiciones. Una cosa es suplantar que eso me esté suplantando a Dios, y que otra cosa sea algo bien querido para uno, sabiendo que lo primero, lo principal, lo primordial, como la redundancia que representa esta palabra, es el Señor. Pero lo otro, ¿no es cierto?, es secundario, pero es querido para el corazón de uno. Ahora, cuando ese tipo de cosas sustituyen, reemplazan a lo que es la esencia y lo verdadero, entonces por eso los profetas decían, vuelvan, dejemos esto y volvamos a las sendas antiguas, ¿no es cierto? Por eso Isaías les decía, casa de Jacob, en vez de seguir el camino del Señor, Israel está lleno de costumbres orientales. Está lleno de costumbres orientales. ¿Cuántas cosas usted y yo podamos tener? ¿Cuánto podrán tener? Si quieren las iglesias, las congregaciones, el judaísmo, los judíos mesiánicos, ¿no es cierto? Y guardamos esto, aquello, lo otro, ¿no? La vez pasada me decían a mí, bueno, varias cosas, ¿no? Que nosotros como judíos mesiánicos, que esto, que lo otro, ¿no? Yo pienso que a veces tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? En vez de estar criticando y criticando y criticando, ¿no? Porque si vamos a poner a criticar, yo también puedo criticar a todo el mundo si quisiera. Nunca fui así ni me interesa. Pero ocupémonos mejor de las sendas de justicia del Señor, ocupémonos mejor de las sendas del amor que se perdieron, ocupémonos mejor de las sendas de la obediencia. La obediencia siempre implica responsabilidad, compromiso, disciplina. Eso es lo que significa. Cuando dice, guarda la palabra del Señor, ¿qué voy a hacer? ¿La Biblia la meto en una cajita? No. Guardar significa obedecer,
cumplir, poner en práctica. Sí, algunos hasta eso manejan. Por eso, cuando la Biblia dice en el Salmo 23, ¿no? Me guiará por senda de justicia, a partir de ahí uno pudiera hablar solamente, ¿no? De muchísimas cosas. La próxima le voy a compartir otra senda donde el Señor nos tiene que guiar, ¿no? Senda de la familia, senda del servicio, senda de la adoración. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre eterno, el Señor Rey de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por este nuevo día, por la seguridad de tu presencia, por este momento que compartimos, por el estar vivos, porque tú has guardado, Señor, nuestra salud, para que lleguemos a este día buscando de tu palabra, reconociendo tu soberanía, buscando tu misericordia, para que te apiades de nuestras vidas y nos permitas en este día y cada día, y en este día de Shabbat, de reposo y de Shalom, buscar de tu palabra, aprender de tus cosas, sentirnos confrontados con tu palabra, Señor, y que tú nos estés, Señor, cambiando, Señor, las apreciaciones equivocadas que tengamos de nuestra forma de vida y nos encaminemos en la senda de los antiguos, que estemos parados y afirmados en los siervos, en los patriarcas, Señor, en esa palabra que tú transmitiste a ellos, Señor, y que podamos reconocer de qué roca fuimos nosotros cortados. Y por eso te damos gracias, porque tú eres la roca eterna, tú eres el Sur Olamim, la roca de los siglos, y queremos en esa roca estar afirmados, firmes, Señor, en tu palabra, en ti. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por cada hermano, hermana y familia que estamos aquí presentes, por los que no han podido venir, Señor, y te damos gracias por todos y por cada uno. Bendice cada vida, cada hermano, hermana, cada hogar y cada familia. Suple toda necesidad, trayendo bendición de sanidad física, de sanidad espiritual, de restauración de lo alto en medio de tantas necesidades, de sustento permanente, Señor, el alimento, el pan de cada día, de la prosperidad y la abundancia, y todo lo que tú nos des, Señor, sea para la gloria de tu nombre y no para la gloria, la soberbia y la fuerza humana. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach, en nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Te damos gracias por este momento que compartimos, que podamos, Señor, tener un día de bendición. Señor, concluido este Shabbat, que cada día tu guía y tu presencia nos acompañe. Bendícenos cada día de la semana, Señor, y que podamos ver en esta y en toda hora tus milagros y tus maravillas. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde. Salvador, ¿tú puedes hacer las brajones?